Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 74, Kyoto en problemas. Después de la comida, algunas de las chicas dormirían, mientras que Kobe estaría viendo la televisión, pero Irina se recostaría en su hombro, a lo que Kobe la vería, pero ella se sujetaría a su brazo, donde él estaba a punto de decirle algo, pero sería detenido por Kun, la cual le diría con la cabeza que no hiciera nada, y solo la dejara dormir, donde Kobe diría, pero ¿qué tal si duerme mal? A lo que Kun le diría, cabeza hueca, solo deja que pase el momento, donde ella le guiñaría un ojo, dándole a entender que no la despertara, donde Kobe se sorprendería, y luego diría, ¿qué? Oye Kun espera, pero así ella se iría, donde Kobe diría, maldición, ya se fue, así él vería a Irina, y solo pondría una sonrisa, donde le pondría encima su chamarra. Por su parte Issei tendría su encuentro con Elsa, y se enteraría más acerca del poder de los portadores anteriores de su Secret Heart, donde su poder se perdería, así Issei diría, rayos ahora ¿dónde habrá quedado? Por su parte Udo y Bardo también estarían dormidos, pero después Udo caería en el hombro de Bardo, donde se acomodaría, mientras Bardo se recostaba sobre su cabeza, así ambos se recargarían uno sobre el otro, mientras que las chicas del salón de Bardo los verían, y después ellas dirían, ah, Bardo senpai, pero qué tierno se ve, donde Ikaros las escucharía, y luego al ver a Bardo y verlo recargado en Udo diría, Amoro, mientras que Kun diría, Udo. Pero ¿por qué estás recargado en mi Bardo-chan? Por su parte Kobe también los escucharía, y luego al girarse y verlos, este se comenzaría a reír, mientras decía, esto es oro, así él diría, tomen una foto, donde Issei de inmediato lo haría, así él tomaría una foto, mientras los chicos se iban riendo, a lo que las chicas dirían, pero ¿qué está haciendo Udo? Así todos escucharían un grito, donde se girarían, y verían como Motohama estaba manoseando el pecho de Matsuda. Donde las chicas dirían, Kiara, que cerdos, a lo que Issei diría, ¿qué? Oigan pero ¿qué hacen? Pero al instante Bardo y Udo despertarían, donde ambos se repondrían, y después Bardo diría, mientras bostezaba, ya llegamos, a lo que Udo diría, oigan, ¿por qué tanto escándalo? A lo que los chicos se estarían conteniendo la risa, junto con Kobe, mientras también algunas de las mujeres de Bardo estaban tratando de aguantar la risa, pero Kun diría, Udo, no te perdonaré jamás. Eso se supone que lo tenía que hacer yo con Bardo-chan, a lo que Udo y Bardo se confundirían, y después Bardo diría, ¿de qué hablas Kun? A lo que Kiba diría, no es nada Bardo-kun, a lo que Bardo y Udo se mirarían confundidos, mientras que por otro lado, Matsuda diría, creo que nos falta un poco de batería, en la noche veremos unos cuantos DVDs prohibidos que traje de mi nueva colección, donde Issei diría, yo me apunto, pero después las chicas dirían, depravados. Tiempo después todos llegarían a la isla de Kioto, donde todos se sorprenderían de ver la estación, a lo que Bardo diría, wow, pero qué tecnología tan más avanzada, se ve muy modernizado este lugar, a lo que Kun diría, ah, es hermoso, mientras Kobe diría, así que esta es otra de las 5 muertes, vaya, sí que es increíble, pero Irina no dejaría de ver a Kobe, ya que después le habrían dicho que ella se durmió en su hombro, donde ella estaría muy roja por la pena. Pero después todos escucharían un escándalo, donde al girarse, verían como una mujer iba corriendo, mientras decía, pervertido, así un hombre diría, pechos, quiero pechos, a lo que Kobe y Kun, después irían, y luego ella se pondría en medio, mientras Kobe sujetaba al hombre, y luego diría, señor, quieto, somos oficiales de la marina, ¿qué está haciendo? Donde él diría, denme pechos, pero después llegaría la policía, y se lo llevaría, donde Kun diría, pero qué enfermo es ese tipo, así Bardo se reiría, y luego diría, parece que aquí hay un montón de Isseis, donde todos al oír eso se reirían, donde Issei diría, Bardo, ¿te pasaste con eso? A lo que él diría, aunque sigue riendo mientras puedas, tengo un jugoso tesoro que podría volverme popular, así todos irían al hotel, donde se toparían con Azazel, Rosways y Kateria, a lo que Azazel diría, bien muchachos, presten atención, así Rosways le explicaría unas cosas. Pero Azazel diría, bien, eso es todo, pueden ir a sus cuartos, donde Roswell seguiría hablando, pero después ella diría, ¿qué? Oigan, pero me están escuchando, a lo que Bardo se acercaría, y luego le tocaría su hombro, donde diría, vamos Roswell, ya se fueron, no debes de ser tan seria en eso, a lo que ella al ver que no le hicieron caso comenzaría a llorar, mientras abrazaba a Bardo, y luego decía, pero qué groseros fueron, así Bardo la consolaría.
Así cada chico iría a sus cuartos, donde Bardo sería el único que le tocaría en un cuarto pequeño e individual, a lo que los demás se reirían de él, mientras Issei diría, Bardo, siempre tienes la buena suerte, pero ahora creo que no te toco, donde Bardo después mientras ponía una sonrisa diría, está bien, es acogedor, a lo que Kun diría, Bardo-chan, puedes quedarte conmigo, donde Ikaros diría, no Oro, quédate conmigo amo, pero después Kateria diría, lo siento cariño. No sé por qué te pusieron aquí, a lo que Bardo diría, no importa, está bien, así las chicas seguirían insistiendo que Bardo se quedara con ellas, pero Azazel les diría que por normas de la escuela no se podría, así todos irían a su habitación, donde Bardo diría, bueno, supongo que no es tan malo, pero luego Roseweiss llegaría, donde diría, Bardo-san, a lo que él diría, Roseweiss, ¿qué pasa? Así ella diría, Eto, sé que no es lo mejor, pero fue preparado por Nias. A lo que Bardo diría, no te preocupes, está bien, así él pondría una sonrisa, donde ella se sonrojaría, a lo que diría, bueno, la hora libre inicia a las 5, por si quieren visitar algún lugar, donde Bardo diría, entiendo, tiempo después Ikaros, Ninfu, Zenobia, Irina, Asia, Issei, Kiryu, Udo, Kobe y Kun estarían planeando ir al centro de la ciudad, por lo que Kobe iría a decirle a Bardo que fueran, a lo que Bardo diría, en serio no pueden ir, a lo que Kateria y Roseweiss dirían, quisieran ir, pero, a lo que Azazel diría, me ayudarán a supervisar que todo esté en orden, son maestras, ¿no lo recuerdas, Roseweiss, Kateria? A lo que ellas se enojarían, y después dirían, ya lo sabemos, a lo que Azazel diría, bueno, diviértanse chicos, así Bardo y los demás diría que sí, por lo que se irían, donde Roseweiss vería a Bardo irse, y después diría, era mi oportunidad perfecta para ir con él a visitar otro lugar, mientras Kateria diría lo mismo, así los chicos visitarían toda la ciudad, donde verían varios lugares, mientras se iban tomando fotos, así Bardo después olería la comida, y se quedaría pidiendo comida, mientras los demás no se daría cuenta, y seguirían avanzando, así Bardo terminaría de comer, y después diría, bueno, eso estuvo delicioso, así él diría, ¿a dónde fueron todos? Así él vería un camino que guiaba al bosque, y luego diría, creo que fueron por aquí, así él seguiría por ahí, mientras tanto, los chicos llegarían a la entrada de un castillo, donde Kobe diría, vaya, sí que son hermosos estos lugares, aún para ser antiguos, están en perfecto estado, mientras Ikaros tomaba varias fotos, a lo que ellos olerían la comida que estaba ahí, y después se detendrían a comer, donde Kun diría, la comida aquí es deliciosa, Bardo-chan, ¿qué te parece? Pero después ella vería que no le respondía, donde diría, Bardo-chan, así ella lo buscaría, y después todos también se percatarían de su ausencia, donde Udo diría, ¿a dónde fue ese cabeza hueca? Donde Kobe diría, no estaba aquí con nosotros, donde Ikaros diría, Amoro, mientras Ninfu decía, no me digan que se perdió, pero ¿cómo fue capaz de hacerlo, si estaba detrás de nosotros? Mientras tanto, con Bardo, él llegaría a otro templo, mientras decía, wow, aquí hay muchas estatuas de gatos con muchas colas, así él se acercaría, y las vería más de cerca, pero después escucharía como alguien diría, no eres de aquí, ¿verdad? Así Bardo sería rodeado de muchos monjes, y luego una niña con 5 colas, y 2 hombres pájaro a sus costados saldrían, a lo que Bardo diría, ¿qué? Esos hombres pájaros, pero después vería a la niña, y en eso vería las estatuas, y luego diría, ¿eres como las estatuas? Un gato con colas, a lo que la niña diría, maldito, devuélveme a mi madre, no te irás de aquí, hasta que lo hagas, a lo que Bardo se confundiría con eso, pero después diría, madre, oye mocosa, ¿de qué estás hablando? Apenas llegue a esta isla, a lo que ella diría, mientes, todos acaben con él, a lo que Bardo pondría una mirada seria, y después los vería acercarse, donde diría, ¿pero quiénes son ellos? No quiero hacerles daño, pero no puedo dejar que me ataquen, así Bardo pondría una mirada seria, y luego activaría su haki del rey, y después todos los monjes se desmayarían, donde la niña y sus seguidores se impactarían, pero se quedarían congelados, a lo que ella diría, ¿qué? ¿Pero qué truco fue ese? A lo que Bardo caminaría hacia ella, y después diría, oye mocosa, ¿por qué me atacaste? Te lo vuelvo a repetir, acabo de llegar a esta isla, lárgate ahora, y llévate a tus amigos, o esta vez, si les patearé el trasero, así él pondría una mirada fría, y ella y sus seguidores se congelarían, pero después una voz diría, ya basta, así Bardo y la niña se girarían, y verían a un chico que iba vestido con vestimenta morada de monje, mientras también llevaba una capucha, al igual que un bastón.
con el que iba tocando el suelo, a lo que la niña diría, ¿tú, qué haces aquí? Pero después el chico diría, retírate Kunou, yo me haré cargo, a lo que ella diría, pero, a lo que él diría, hazme caso, de nada te sirve arriesgar tu vida de esta manera, a lo que ella después se sorprendería por eso, pero aceptaría, así todos se irían, a lo que Bardo diría, oye viejo, eres amigo de esos monjes, y de esa mocosa, a lo que él se reiría, y después diría, viejo, pero si apenas estoy en mis 22 años. ¿Qué tiene de malo vestirse así? A lo que Bardo diría, ¿qué fue todo eso? ¿Quiénes eran ellos? O mejor dicho, ¿qué eran ellos? He convivido con demonios, ángeles, y ángeles caídos, incluso con asgardianos, y ninguno era parecido a ellos, pero por sus energías, no son humanos, a lo que el chico pondría un semblante serio, y después diría, él sabe del mundo sobrenatural, así él inspeccionaría más a Bardo, y luego diría, podría ser él, así el chico diría, toma, así él le daría una carta. Y después diría, ven a esta dirección, y entonces hablaremos, pero no se lo digas a nadie, a lo que Bardo diría, que, oye espera, pero después el chico habría desaparecido, a lo que Bardo diría, rayos, ya se fue, pero después todos los demás llegarían, a lo que Udo diría, Bardo, ¿qué sucede? Activaste tu haki del rey, porque, donde Ikaros diría, amo, ¿qué pasó? Sentimos tu energía, a lo que Ninfu diría, ¿qué pasó? A lo que Bardo reaccionaría, y luego diría, no pasó nada, donde Kobe diría, entonces ¿por qué usaste tu haki? A lo que Bardo diría, está bien, solo me atacaron unos monjes, y una especie de hombres pájaros aparecieron, y una mocosa con 5 colas de gato parecida a Koneko me dijo que le devolviera a su madre, pero no sé a qué se refería, así todos se sorprenderían, donde Asia diría, 5 colas, a lo que Ikaros y Xenobia dirían al mismo tiempo, yokais, pero después Bardo diría, bueno en fin, sigamos con el recorrido, así todos se sorprenderían, en especial los chicos, pero aceptarían, así todos continuarían con el viaje. Más tarde, Azazel diría, fuiste atacado por yokai, a lo que Bardo diría, así es, la mocosa dijo que le devolviera a su madre, pero la verdad, no sé quién sea su madre, a lo que Azazel pondría una mirada seria, y después Kateria diría, investigaré más sobre cuál es la situación, a lo que Azazel diría, eso es buena idea, nosotros nos encargaremos de este asunto, así él vería a Bardo. Y después diría, Bardo, tú y los demás estudiantes sigan con sus cosas, no se metan en esto, déjenos a nosotros solucionar este asunto, a lo que Bardo diría, de acuerdo, a lo que Azazel diría, Rosways, tú quédate aquí con los chicos, te avisaré si necesitamos algo, a lo que ella diría, está bien, así Bardo regresaría a su cuarto, por su parte, las chicas estarían tomando un baño en las aguas del hotel, mientras que Udo y Kobe habrían salido por algo de comer para ver una película. Mientras con Issei, él y sus amigos estarían viendo sus DVDs, donde Issei pensaría, esto no me sacia, necesito ver pechos de verdad, así él les diría que enseguida venía, así Issei iría a los baños, pero se toparía con Rosways donde diría, no dejaré que entres y veas a tus compañeras, como mujer las protegeré, a lo que Issei diría, no importa si eres una compañera, las veré desnudas, así Issei y ella tendrían una mini batalla, donde Issei diría, vamos Rosways. Déjame ver un poco, si no puedes ser considerada, jamás podrás satisfacer a Bardo. Ante esto ella se sorprendería, y luego diría, ¿qué? Eso no tiene nada que ver, Bardo-san se divierte de otras maneras, a lo que ella diría, solo soy una antigua y virgen valquiria, oye, yo también tengo sueños de querer hacer cosas pervertidas con mi querido Bardo-san, así ella se enojaría, y atacaría a Issei, pero Issei usaría su técnica de romper prendas, y después Rosways quedaría desnuda enfrente de él. A lo que Issei diría, pero qué pechotes, creo que podrían ser más grandes que los de la presidenta, a lo que Rosways después diría, oye, pero ¿por qué rompiste mi ropa? Estos jeans me los regaló Bardo en nuestra cita, pero luego ella se taparía, y en eso diría, no, no puede ser, ya no podré casarme con Bardo-san, a lo que Issei diría, ¿qué reacción tan tardía fue esa? A lo que Rosways se enojaría, y después le daría una fuerte patada en sus partes a Issei, el cual gritaría del dolor, y caería por las escaleras, donde ella diría, romper la ropa está mal, solo daña el ambiente, pero después Bardo iría bajando mientras iba viendo el techo, a lo que vería a Rosways e Issei, y luego diría, chicos, oigan, pero ¿a qué están jugando? A lo que él vería a Rosways, y después diría, Rosways, te vas a enfermar por andar desnuda, donde vería a Issei, y después diría, Issei te caíste de las escaleras, a lo que Issei mientras estaba casi muerto diría, no fue nada, solo me resbalé con el agua.
a lo que Rosways después diría, solo llévame a tu cuarto, el mío está cerrado, no sé dónde dejé mi llave, a lo que Bardo diría, está bien, así ambos subirían, donde Bardo le prestaría ropa a Rosways, a lo que él se reiría, y después diría, ese easy, siempre rompiendo la ropa, a lo que Rosways después diría, no es para reírse amor, donde ella pensaría, siempre quise decir eso, a lo que ella después se sentaría en las piernas de Bardo, y luego diría, ese atuendo que me regalaste me gustaba mucho, donde Bardo mientras la tomaba de su espalda diría, ya, no te preocupes, después de compraré otro, donde ella diría, de verdad, a lo que él asentiría su cabeza, mientras ponía una sonrisa, pero después ella diría, por cierto Bardo-san, ¿a dónde ibas? A lo que Bardo después reaccionaría, y en eso diría, tengo que salir por unas cosas, regresaré más tarde, a lo que Rosways diría, ¿qué? ¿Pero a dónde vas? Udo-kun y Kobe-kun ya no tardan en regresar con la comida. A lo que Bardo diría, solo tengo que solucionar unas cosas, regresaré, donde Rosways después diría, entonces voy contigo, a lo que Bardo diría, no, Rosways, donde ella diría, ¿por qué no? A lo que él diría, no es nada malo, te lo prometo, así él pondría una sonrisa, pero ella no muy convencida aceptaría, por lo que Bardo saldría del hotel, y después comenzaría a caminar por la calle, pero Rosways habría ido por ropa interior, y después lo seguiría a distancia, así Bardo llegaría al mismo templo donde fue atacado por los yokai. Pero él habría subido a una pequeña colina, donde se lograría ver toda la ciudad, a lo que Bardo después estaría con una mirada seria, mientras Rosways lo veía de lejos, a lo que ella diría, Bardo-san, ¿pero por qué viniste aquí? Así alguien aparecería detrás de Bardo, y después diría, veo que aceptaste mi invitación, donde Bardo diría, solo vine porque quiero saber, a qué se refería esa mocosa con lo de su madre, y sobre todo, si esos monjes eran yokai, porque estaban muy a la defensiva. A lo que el chico diría, ya veo, eres muy directo, Bardo-kun, donde él se sorprendería por eso, y después diría, ¿me conoces? A lo que el chico diría, así es, conozco muy bien a Monkey D. Bardo, así Bardo estrecharía la mirada por eso, donde el chico diría, bueno, pero antes de hablar, dime, ¿esa chica que está escondida, es de confianza, o es parte del enemigo? A lo que Bardo después suspiraría, y en eso diría, Rosways, a lo que ella después se sorprendería, y en eso diría, me descubrieron. Así ella iría con Bardo, y luego Bardo diría, Rosways, ¿por qué no me hiciste caso? A lo que ella se pondría nerviosa, y luego no sabría qué decir, a lo que diría, bueno, Eto, por favor, no te enojes conmigo amor, pero el chico se reiría, donde ambos lo verían, a lo que él diría, así que es tu amada, por la forma en cómo reaccionaste. Veo que si tenías planeado venir solo, bueno, supongo que entonces, no hay problema con que ella esté presente, si tú confías en ella, a lo que Bardo diría, no tienes problema, a lo que el chico negaría con la cabeza, a lo que Bardo diría, está bien, así Rosways después se acercaría más a Bardo.